Buenas noches. Tenga la bondad de ponerse de pie. Vamos a orar, a darle gracias a Dios por el privilegio. Usted sabe que es un privilegio oír palabra de Dios. Un privilegio, no es una obligación ni un deber. Es un privilegio. Porque cuántos miles están ahorita necesitando una palabra de aliento, una palabra de enseñanza, una palabra que les transforme, que les cambie, pero no tienen la oportunidad de ser enseñados y de estar a los pies del Maestro para aprender de los misterios de su palabra. ¿Cuánta gente se está perdiendo ahorita? Pero para nosotros es un privilegio que Dios nos haya rescatado y nos tenga. Es un honor que Él descienda de su trono a través del Espíritu Santo para traernos una palabra que alimente nuestra vida. Oremos por favor. Padre, muchas gracias por el honor de ser tus discípulos. Gracias por bendecirnos con tu palabra. Gracias, Señor, por darnos sabiduría, no solamente para asimilarla, pero también para vivirla. Muchas gracias por todo lo que nos enseñas, con un solo propósito: que tu reino se establezca en nuestras vidas. Gracias por llevarnos de gloria en gloria, de victoria en victoria. Y gracias por romper todo molde religioso, toda idea humanista. Gracias por enseñarnos e instruirnos. En el nombre de Jesús, amén y amén. Tenga la bondad de sentarse, por favor. Estoy estudiando actualmente dentro de mis clases que recibo cada mañana el gran milagro que se hace en nuestras vidas cuando el Señor nos rescata. Mi profesor nos hizo ver un video de la India, cómo el oscurantismo, la ignorancia de un Dios poderoso, hace que el ser humano se deprave a tal extremo que en la India, por ejemplo, hay un sistema de castas. Entonces están los intocables, pero los intocables en ese contexto no son los poderosos, son los paupérrimos, son los que han endiosado la pobreza y la miseria, son los que viven de la basura. Y dentro de ese sistema de castas hay un grupo que adora a las ratas. Las ratas para ellos son su Dios. Y como el Dios que son ellos, porque ahí reencarnan en la idea de la reencarnación, para ir reencarnando poco a poco en diferentes animales, hasta llegar al nirvana, que es el paraíso de ellos. Pero lo asqueroso es ver cómo ellos tienen su comida y sus cosas, su leche, y las ratas llegan a comer ahí con ellos. Y ellos siguen comiendo como que sin nada. Entonces el profesor decía, ¿cuántos de nosotros no estuvimos en ese nivel? Pero estuvimos en algún nivel parecido. Y que por misericordia Dios un día metió su mano entre ese fango tan asqueroso, tan sucio, y nos rescató de ahí. Porque cuando comparamos el sistema de castas de la India, nosotros también teníamos nuestro propio sistema de castas.
Algunos hundidos en miserias sensuales, sexuales, de odio, de rencor, de rechazos, que cuando comparamos a los indios, porque no son hindús, hindú es su religión, indio es su gentilicio. Cuando nos comparamos con los indios, estábamos exactamente igual, comiendo con ratas, comiendo con demonios, compartiendo nuestra mesa. Como Pablo menciona, ¿qué comunión tiene la mesa de los demonios con la mesa de Cristo? Entonces, cuando nosotros examinamos eso, no podemos sentirnos mejor que ellos, porque de ahí venimos. De ahí tuvo el Señor misericordia. Por eso apreciar la salvación de Dios a través de Cristo debiera ser nuestro epítome. No compararlo con nada ni con nadie. Saber que si el Señor no nos rescata de donde estábamos, estaríamos peor todavía. Por eso es que los indios van degradándose poco a poco, a tal extremo que la lepra para ellos no es una enfermedad, es un proceso de reencarnación. Mientras más leproso, más karma están pagando. O sea, esto lo estoy viviendo porque estoy pagando algo que hice en la vida anterior. Pero al mismo tiempo me está purificando para mi próxima vida. Entonces es un sistema de creencias totalmente satánico. Y nosotros, pues como somos de la ciudad, somos universitarios, conocemos un poquito más de cultura, pero dentro de nuestro corazón estábamos igual. Como me dice el profesor, ninguno se salva de todos los que estamos vivos hoy. La única diferencia es la misericordia que el Señor ha tenido con nosotros. Por eso es que si Él no nos hubiera alcanzado, ¿dónde estaríamos nosotros hoy? ¿Qué sería de nosotros? Yo tengo que tomar mi parte y pensar, si Cristo no me alcanza, yo ya estaría muerto, matado por alguien, asesinado por alguien, algún esposo celoso, un esposo diabólico, pero solo Dios pudo haber tenido misericordia. No sé de dónde lo sacó a usted, pero si está aquí, es porque usted, como los indios, en algún momento, aunque le duela, estaba comiendo con ratas también. Estaba adorando ídolos, porque la idolatría es eso precisamente. Todo lo que se oponía a Dios, o lo que se opone a Dios, es idolatría. Y Él lo dice en su palabra, Él aborrece. No podemos tener dioses ajenos delante de Él. Por eso dice Pablo que detrás de ese ídolo hay un demonio. A la postre adoramos demonios. Demonio de ira, de contienda, de orgullo. Demonio de elitismo. El elitismo es un demonio que nos hace creer que somos mejores que los demás. Vaya que yo no soy como ese. No, tú eres peor que él. Por eso te rescató Cristo. O sea que a los que no has rescatado es porque no han llegado al colmo de lo que llegamos nosotros. Por eso muchas veces nosotros creemos que el Señor nos rescató porque éramos mejores que los demás, y es al contrario, es porque éramos peores. Por eso Deuteronomio dice el Señor, yo te rescaté no porque fueras mejor que otras naciones, sino por amor a tus padres. Esto es maravilloso. Detrás de cada uno de nosotros hay oraciones de nuestras madres, de nuestros padres, que imploraron a Dios que tuviera misericordia de nosotros. Entonces, mientras andábamos perdidos en nuestros deleites y pecados,
El Señor escuchó la oración de nuestros progenitores, una abuela, un abuelo, una tía, un padre, una madre, y por amor a ellos es que nos rescató. No porque fuéramos mejores que ellos, sino que porque éramos peores. Por eso es que lo que vamos a estudiar esta noche nos tiene que poner en una verdad, la verdad de quiénes somos nosotros, de dónde nos sacó Cristo. Él no nos va a buscar a una universidad, no nos va a buscar a un estudio doctorado, a una maestría. Él no va a buscar a una universidad como hacen las oficinas o los bufetes de abogados que se contactan con las universidades para escoger a los mejores de la promoción. Dios no hace eso. Dios va al basurero. Dios fue al fango, como el del hijo pródigo. Dios fue al chiquero, donde estábamos comiendo algarrobas. Dios fue al lodazal humano y de ahí nos sacó a nosotros. Por eso es que la iglesia todavía no ha alcanzado a discernir de dónde nos sacó el Señor. Porque creemos que porque estamos en Cristo, ya nosotros estamos totalmente exentos de regresar a ese lugar. Por eso Pablo menciona en otra parte que a nosotros nos puede llegar a suceder lo mismo que a la cerda lavada, que después de haber lavado a una cerda, la sueltan y regresa al chiquero a revolcarse en el fango. Si el Espíritu Santo nos dejara solos, en una libertad como la que teníamos antes, todos nos perderíamos, regresaríamos. Porque la tendencia humana es esa precisamente. La tendencia del hombre es buscar el fango. Si usted se da cuenta, la única creación del mundo que produce basura es el ser humano. Todos los días producimos basura. Todos los días. Cuando yo veo eso en mi propia casa, porque soy el encargado de sacar la basura todas las noches, me pregunto, ¿de dónde sale tanta basura? Yo la produzco. Yo la produzco. Eso quiere decir que en mí hay un poder que tengo que conocer. En mí hay un poder que gobierna mi universo. Y ese poder es producir basura. Es producir asquerosidades que avergüenzan al Señor. Pero bendito su nombre que me perdona y me da la oportunidad. Y a pesar de que Dios me perdona, sigo produciendo basura. Sin ninguna intención. Per se, va saliendo. Amanece el día y el basurero de mi oficina, cuando vengo a ver, ya está rebosando de basura. Y supuestamente soy una persona limpia, pero no es así. Ahora imagínense que el Señor nos soltara. ¿A dónde iríamos? Que nos quitara la cadena de amor, por supuesto. Nos vamos al fango, nos vamos a la autodestrucción. Nunca hemos visto a un león, a un elefante, a un tigre comiendo más de lo necesario. Ellos matan cuando tienen hambre y cuando se sacian dejan los restos para los carroñeros, porque ya están llenos. El león está acostado ahí lleno y viene la hiena que es carroñera y el león ya no le hace caso, que se coma lo que sobra, porque él ya se sació. El único animal que nunca se sacia, dice la Biblia, es el hombre. Nunca se sacia. Dos cosas no se sacian: los ojos y el corazón. Eso dice Proverbios. Entonces, cuando nosotros nos encontramos ante esta disyuntiva,
no nos queda más remedio que agradecerle a Dios, no solamente con nuestra presencia, pero también con nuestro interés por agradarlo, por vivir conforme su palabra y tratar por todos los medios de ser transformados, de cambiar, de dejar esos sofismas que nuestra cultura nos ha hecho creer que somos mejores que otros. Si todos estamos aquí sentados esta noche, incluyéndome a mí, es porque no somos los mejores, somos la hez del mundo, lo peor de la sociedad. Eso somos nosotros. Cuando nosotros nos comparamos con un político que no ha aceptado a Jesús porque no le ha llegado la noticia, porque Dios no ha tenido el deseo de alcanzarlo, es porque Él no necesita tanto como nosotros. Esa es la verdad. Él no necesita tanto, por muy corrupto que sea. Nosotros estábamos más corrompidos que Él. Cuando uno llega a ese vértice, no queda más remedio que decirle: Señor, no tengo cómo darte las gracias. Pero lógicamente estamos tan ocupados en nuestros propios negocios que no nos damos cuenta de valorar la profundidad, la anchura, longitud, altura del amor de Cristo. Por eso dice Pablo: ¿quién comprenderá? Entonces dice la palabra en Efesios capítulo 3, verso 14. Por esta causa, pues, doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo, hablando Pablo, de quien recibe nombre toda familia en el cielo y en la tierra, que os conceda, por eso dice, doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo, que os conceda, que les dé el privilegio, conforme a las riquezas de su gloria, ser fortalecidos con poder por su Espíritu en el hombre interior, de manera que Cristo more por la fe en vuestros corazones, y que arraigados y cimentados en amor, seáis capaces de comprender con todos los santos. O sea que todos tenemos que llegar a ese nivel. ¿Cuál es la anchura, la longitud, la altura y la profundidad? Y de conocer el amor de Cristo que sobrepasa el conocimiento, para que seáis llenos hasta la medida de toda la plenitud de Dios. Pablo nos está diciendo: yo doblo mis rodillas, invoco a Dios, imploro al Señor, de quien recibe nombre toda familia en el cielo y en la tierra. Quiere decir que la palabra o el concepto familia nace en el cielo, no nació en la tierra, nace en el cielo. Bajo esta premisa vamos a ir entendiendo que la familia es una invención de Dios, no es un accidente que nosotros escogimos, no es un deseo carnal de tener familia, es Dios quien decide en el cielo cómo organizar la familia y qué es la familia. Por eso el título de esta clase, en lenguaje bíblico. ¿Qué significa familia? En lenguaje bíblico. Porque nosotros, gracias sierva, porque nosotros tenemos nuestro propio concepto de familia. ¿Qué es la familia para nosotros, socialmente hablando? Pues es un núcleo en donde hay un padre, una madre y unos hijos. Eso es lo que socialmente se conoce como familia. Hay dos niveles de familia. La familia cercana, que es padre, madre, hijos. Y está la familia colateral, que son abuelos, tíos, primos.
O sea, hay dos niveles. El primer nivel, padre, madre, hijos. El segundo nivel, abuelos, tíos, primos. Eso es familia en el concepto social. Pero ¿qué es familia en la economía bíblica? Me gusta mucho estudiar la teología bíblica, no la teología sistemática que aprenden todos. La teología bíblica va mucho más allá. Me enseña a hacer una metalectura escritural para ver más allá de lo que nosotros hemos entendido. Por eso, para poder comprender la palabra familia según la Biblia, hay que leerla con los ojos del Espíritu Santo, para poder comprender lo que realmente quiere decir el Señor. En la economía bíblica, el concepto de familia no es una casa, no es un conglomerado que se cobija bajo un techo compuesto por un padre, una madre y los hijos. Bajo esta premisa, familia en la Biblia tiene una connotación más allá de lo que vemos. Por ejemplo, Abraham tenía una casa o una familia que no incluye hijos, porque no tiene todavía en el contexto histórico que estamos hablando. Pero tenía siervos, tenía esclavos a quienes él educaba. Hago silencios o espacios a propósito para que usted pueda asimilar. Abraham no tenía una familia como nosotros creemos, porque no tenía hijos, pero sí tenía una esposa y tenía siervos y esclavos. Entonces la familia de Abraham estaba compuesta por su esposa, sus siervos y esclavos. La pregunta es, ¿para qué? Pues para que le ayuden, para que le sirvan, para que se encarguen de la cocina. No. Bajo el concepto bíblico no es así. Porque en ese concepto Abraham se convierte en un maestro. En un maestro. Por eso es que cuando Agar, que era egipcia, óigame bien, porque eso le va a rascar a usted, Agar se la da el faraón como un regalo a Sara por haber cometido aquel famoso error de que lo engañaron y él tuvo a Sara en su harén y que por gracia de Dios no la tocó. Y para premiarla como una no premio, sino como una, ¿cómo se dice legalmente? Como algo de reponerle algo. Una compensación. Llévate a esta princesa, porque Agar era princesa. Entonces Agar es egipcia. No conoce en absoluto nada de lo que es el Dios de Abraham. Pero Abraham sabe perfectamente, por revelación de Dios, que desde el momento en que él tiene una casa, con una esposa, con siervos, con sirvienta, en ese momento Abraham entiende, su primera obligación es convertirse en maestro de esta gente. Vamos a Génesis 16, 6, 9. Y vamos a ver el resultado, y como siempre me gusta, voy a preguntar. Al que quiera contestarme, que lo haga. Pero Abraham dijo a Sarai, mira, tu sierva está bajo tu poder, haz con ella lo mejor que te parezca. Cuando quedó embarazada del bebé que va a tener con Abraham y empezaron los problemas. Y Sarai la trató muy mal y ella huyó de su presencia. Verso 7. Y el ángel del Señor la encontró junto a una fuente de agua en el desierto, junto a la fuente en el camino de Shur. Hay nada más. ¿Quién se le apareció? Si ella era egipcia, ¿cómo no se asustó ni le preguntó, ¿y tú quién eres? Porque Abraham ya le había hablado del sistema angelical del cielo.
Quiere decir que lo primero que Agar recibió de Abraham fue una enseñanza del Dios de Abraham. Con todos sus siervos se sentaban algún día, la semana, no sé cuál, y Abraham empezaba a hablarles y a enseñarles. Quiere decir que aquí ya vamos entrando. La familia es el lugar donde se enseña, donde se instruye. No donde se paga colegio, mis queridos. No donde se enseña a lustrarse los zapatos solamente. Es el lugar en donde primordialmente se enseña la palabra de Dios. Por eso dice la palabra allá en el Antiguo Testamento, Deuteronomio y Éxodo, y repetirás a tus hijos estando en casa. No dice les pagarás maestros de Biblia. No dice les pagarás colegio cristiano. No dice lo vas a mandar a universidades cristianas. Y repetirás a tu casa, repetirás a tus hijos, cuando te acuestes, cuando te levantes, cuando salgas, cuando entres, estando en casa. Voy a ser cruel. Algunos padres que conozco no enseñan a sus hijos la palabra de Dios. No se le enseñan. Los consienten tanto que realmente cada vez se van alejando más y más de la palabra de Dios. Se llenan tanto de conocimiento académico, intelectual, que la esencia de la familia se va quedando atrás y se va confundiendo el panorama, en donde para el hijo lo importante es sacar buenas notas, aunque no honre a Dios. Ese es el problema. Porque no hemos entendido que todo aquel que ha fundado una casa o una familia, ipso facto, se convierte en maestro. El esposo se convierte en maestro de su esposa. Es el obligado, no el encargado, el obligado a guiarla, a enseñarle y a instruirla. Eso lo vemos desde el principio con Adán y Eva. Adán fue un mal maestro para su esposa, porque le agregó a la palabra. Dios nunca dijo que no tocaran el árbol. Abraham se lo agregó, y eso torció todo el panorama. Así que ahora, si Agar era egipcio, ¿cómo es que conoce el sistema angelical del cielo? Por eso dice, de quien recibe nombre toda familia en el cielo y en la tierra. Para poder tener una familia, según el orden de Dios, Edgar, tienes que conocer cómo es la familia celestial. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, los ángeles, querubines, todos ellos. Si usted no conoce el sistema celestial de la palabra familia o del concepto familia, va a fallar con la familia terrenal. Así de sencillo. Entonces Agar no se asusta. Y dice, y el ángel del Señor la encontró junto a una fuente de agua en el desierto, junto a la fuente en el camino de Shur. 8. Y le dijo a Agar, sierva de Sarai, ¿de dónde has venido y a dónde vas? Y ella le respondió, huyo de la presencia de mi señora Sarai. Y el ángel del Señor le dijo, vuelve a tu señora y sométete a su autoridad. ¿Quién está dando órdenes ahí? ¿Por qué la aceptó? Porque Abraham ya le había enseñado que Dios envía ángeles para que nos instruyan y nos enseñen. ¿Sabe su hija someterse a Dios porque usted ya le enseñó el sistema familiar divino? ¿Sabe su hijo someterse a la voluntad de Dios porque usted ya le enseñó ese sistema? Ya se erigió usted como maestra y como maestro. Por eso dice la Biblia, oye hijo, no desprecies la instrucción de tu padre y la dirección de tu madre. Son los dos maestros primarios en la vida de un joven.
Lamentablemente frente a mí tengo personas que nunca fueron enseñadas ni por papá ni por mamá y tuvieron que aprender por su cuenta todo lo aborrecible que aprendieron en la vida, que no fueron enseñados. Así que ahora vamos entendiendo que bíblicamente familia es una escuela. Familia es una escuela. Otros le llaman academia. Es un lugar en donde el Señor nos coloca para que los hombres especialmente enseñemos a otros lo que deben aprender con respecto a los asuntos de la palabra de Dios. Bajo ese concepto, todos los hombres, al momento de empezar a tener familia, o sea, una esposa y sus hijos, automáticamente se empieza a convertir ese hogar, esa casa, en una escuela, en donde el cabeza de hogar se convierte en un maestro de ellos. Es por eso que hay dos niveles de familia, la familia cercana, que es la esposa y los hijos, pero luego viene la familia extendida, que se compone de padres, abuelos y sobrinos. ¿Me estoy explicando? Por eso es que los padres le hemos fallado a los hijos y le hemos fallado a Dios, porque Él ha colocado a cada quien una cantidad específica de alumnos. Cuando el Señor me reveló este misterio es que empecé a enseñar que yo no predico mensajes, yo doy clases. Cada mensaje que yo le predico a usted, por lo menos en otras congregaciones, les ruego, tómelo como una clase. Una clase no es lo mismo que un sermón. Porque el sermón es algo que se da, es un comentario. En la sinagoga, en los tiempos farisaicos del segundo templo, ¿usted sabe por qué nació la sinagoga? En el templo de Jerusalén había un espacio para que Shammai y Hillel tuvieran su academia cada uno. O sea, en un espacio del templo de Jerusalén, cada uno tenía su clase, su aula. Entonces habían dos maestros, Shammai y Hillel. Hillel apoyaba mucho a los romanos, así que su enseñanza era un poco humanista. Shammai era más bíblico, estaba más apegado a la Torá. Entonces aquellos alumnos que fueron escogidos, porque los alumnos no escogían al maestro, era el maestro quien escogía a los alumnos. Los maestros de Israel salían a la calle con su parafernalia, sus vestidos, y miraban a un joven que sentían que era prometedor. Decían, oye tú, ven para acá, quiero que vayas a mi clase. Y reclutaban a sus alumnos. Y los reunían bajo su púlpito. Lo que en aquel tiempo le llamaba Jesús, ¿cómo? Cátedra. Hasta el día de hoy muchas universidades le llaman cátedra, donde el maestro se pone. Entonces, Shammai y Hillel tenían cada uno su academia. Jesús viene y se pone en medio. Toma cosas buenas de Shammai y cosas buenas de Hillel. Todo lo demás lo desecha para poder estar en contexto. Y ahora viene Jesús y va a empezar a formar su familia. ¿Y qué es lo que hace? Va caminando, pasa por el mar de Galilea, encuentra a Pedro, a Jacobo y a Juan, y ustedes tres vengan para acá, síganme. Y empezó a reclutar a sus alumnos. Entonces aquí ya tenemos que Jesús tenía su escuela. Por eso oiga el lenguaje que usaban los fariseos. ¿Y de dónde saca lo que enseña? No dice, ¿y de dónde saca lo que predica? Sino lo que enseña. Desde ahí ya tenemos el concepto de que una familia es un lugar donde se debe enseñar.
Quiere decir que la primera escuela es el hogar, en donde la esposa, el esposo y los hijos están siendo enseñados. Por eso es que la pregunta que yo, con mucho respeto, hago, ¿y a usted quién le enseñó ese tipo de conducta? Porque alguien se lo enseñó. Miren, se hizo un experimento. Agarraron a un niño recién nacido, no los de este siglo que son, no, en el siglo pasado se hacían experimentos que aparentemente eran crueles. Agarraron a un niño recién nacido y lo llevaron a la selva. Y este niño empezó a actuar como mono, salvaje. Gateaba porque no aprendió a caminar, porque veía monos, mandriles, toda la cuestión, entonces empezó a imitar esa conducta. No aprendió a hablar, porque lógicamente nadie le enseñó a hablar. No aprendió costumbres morales, socialmente hablando, porque vivió en la selva. Se alimentaba de hojas, de raíces, pero estaba vivo. A los 15 años fueron a buscarlo y lo encontraron y era un salvaje humano, totalmente. De ahí se enseña que un niño que no es enseñado correctamente, de alguna manera, él necesita aprender de alguien. Este niño aprendió de los monos y los mandriles y los gorilas. No es fantasía, son hechos reales. Entonces, eso nos enseña que algunos de nosotros crecimos en una casa, porque nos alimentaron, nos dieron, como yo le llamo a esto, nos llenaron el estómago, pero nos dejaron el corazón vacío. No hubo afecto, no hubo abrazos, que son tan importantes. Rechazan el amor, rechazan el cariño, porque se confunden diabólicamente. Este me quiere abrazar porque me quiere tocar. No, que no se me acerque. Ahí viene el otro síndrome psicológico que se llama el metro. Respete mi metro, no se me acerque. Ese metro es mi espacio, de aquí para acá. Eso está aquí en la iglesia. Porque no hemos aprendido a rendirle a Dios. ¿Pero por qué? Porque en nuestra escuela primaria no nos enseñaron el acercamiento, el toque. Por eso como consejero he tenido que estudiar mucho esto. ¿Por qué las mujeres viven preguntando, fulano, ¿y me amás? Pues sí, por eso estoy con vos. No, es que su lenguaje de amor es diferente, está vacía. Y usted sabe, le decía a la doctora, hay 5 lenguajes de amor. ¿Cuál es el suyo? ¿Cuál es el de su esposa? Entonces, lógicamente, la familia es la escuela. Y algunos de nosotros no tuvimos esa escuela. Por eso vivimos vidas mediocres espiritualmente hablando. Estamos en el reino de Dios, pero fuera de ese reino. No tenemos la vida abundante. ¿Por qué? Porque no somos familia. ¿Y por qué no somos familia? Sencillamente porque el panorama familiar que tuvimos no lo queremos repetir. Y cuando viene alguien y quiere romper ese concepto, lo rechazamos. No, es que la familia tiene que ser como de donde yo vengo. Por eso es que yo ataco mucho, no con saña ni con odio, sino trato de involucrar y evitar los clanes. Los clanes, eso es horrible, porque nadie logra penetrar ahí. Y el problema es que dejamos fuera a todos y a Jesús. Ni Jesús entra ahí. Ese es el problema del clasismo. Todo eso se da en la escuela, que es la casa. Ahora dice Pablo, doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor, porque Pablo era un padre con minúscula, ante el Padre con mayúscula, de quien él es un servidor. El Padre con mayúscula es el Padre perfecto que nos enseña a todos lo que debemos enseñar.
Todos aprendemos del Padre, de nuestro Señor Jesucristo. Es por eso que dice que recibimos nombre, todos los que le hemos conocido, y ahora somos sus herederos de esa enseñanza. El problema es que como nuestros padres no se ocuparon de enseñarnos, ahora viene alguien fuera del entorno familiar a querer enseñarnos algo, lo rechazamos. Automáticamente. Diga conmigo, estamos mal. El problema es que eso se está repitiendo a la siguiente generación y a la siguiente generación. A mí me asombra cómo los hijos de Boris solo me ven aparecer y se me ponen en fila, como quien dice, pregúnteme, pastor. Les gusta que les pregunte. Y a veces les hago preguntas académicas, no les pregunto que me digan un salmo ni un proverbio, no les pregunto el río más largo, las pirámides, cómo se llaman, quién era Faraón, las vocales, esta patoja Raquelita es chispuda para responder. Me gusta eso, ¿por qué? Porque me gusta enseñar. Pero ojo, el día que quiera enseñarles algo que afecte su alma, no sé si me lo van a aceptar. No sé si lo van a aceptar. Entonces, hay otro detalle. Quien no conoce a Jesucristo como maestro, quien no conoce a Jesucristo como su profesor, no puede enseñar lo correcto, lo santo, lo puro, como dice Pablo que pensemos. Porque si Dios no es su maestro, ni conoce sus enseñanzas, ¿qué está enseñando? Pajarito, estás enseñando lo que a ti te enseñaron. Yo tengo que aprender de alguien para poder enseñar. El asunto es que aquí tengo 5 dedos para discernir qué me conviene y qué no me conviene. Por eso es que he entendido que cada hogar es un micro Israel, porque toda esta enseñanza era para Israel. Y repetirás estas palabras a tus hijos. Y le enseñarás a ponerse de pie ante las canas. Y no permitirás que su corte de cabello sea con tonsura. Y tu hija jamás vestirá ropa de hombre. Y tu hijo jamás vestirá ropa de mujer. Eso no se enseña fuera de Israel. Eso se enseña en los hogares, porque el hogar israelita es una escuela. Entonces, desde ese momento, tenemos que aceptar que no hemos sido maestros. Hemos sido padres y madres, porque hemos llenado el estómago, pero hemos dejado vacío el corazón. Es el padre quien tiene que decirle a su hijo, cuando yo te llame, ponte de pie, porque ante las canas te pondrás de pie. Eso se perdió. ¿Quién lo perdió? ¿El hijo o el padre? ¿Por qué? Dejó de estudiar. Dejó de estudiar a Dios, que es el maestro perfecto. Esto lo vemos claramente en lo que dijo Jesús en Mateo 23, 1 en adelante. Vamos a leerlo. Miren, esto para mí es apasionante, hermano. Yo quisiera realmente, con todo el amor que le tengo a mi congregación, ver realmente una generación transformada. Porque sus hijos son los hijos del desierto. Un mensaje que prediqué hará unos 15 años, en donde sus hijos están creciendo bajo los milagros del desierto, pero no están siendo enseñados como debe ser. Entonces Jesús habló a la muchedumbre y a sus discípulos. Oiga bien, repitamos nuevamente el texto. Entonces Jesús habló a la muchedumbre y a sus invitados. Desde el momento en que son discípulos, ¿es por qué? Hay un maestro. Por eso esto se lo enseñé a algunos pastores que no fueron enseñados y se asombraron.
vayan y hagan discípulos. No dijo vayan y llenen iglesias. No dijo vayan y hagan megatemplos. Vayan y hagan discípulos. Porque eso es la orden del Señor. Entonces Jesús habló a la muchedumbre que no eran sus discípulos. Dentro de la muchedumbre estaban sus discípulos. Por eso para mí es fácil entender el ministerio de Jesús. Él tenía 3 clases de oyentes. Uno, la muchedumbre. Eran la plebe. Los que estaban ahí esperando que se les diera de comer. A un lado estaban los discípulos. Eran sus alumnos. Y al otro lado estaban sus críticos, los fariseos, los sacerdotes, escuchando qué decía para acusarlo. Entonces, cuando Jesús enseñaba desde aquí, rechazando todo. Cuando todos se iban, venían los discípulos y le decían, ¿qué quisiste decir con esa enseñanza que no entendimos? Ustedes vénganse aparte conmigo. Y se iban a su escuela. A ustedes les voy a explicar. Estos otros se quedan rechinando los dientes. Y a nosotros, ¿por qué no nos enseñas? Porque no lo van a aceptar, no van a entender. Sencillamente, y no voy a perder mi tiempo enseñándole a alguien que no quiere entender mi enseñanza. Por eso en alguna ocasión uno de ellos lo interrumpió. ¿Eso que estás diciendo lo dices de nosotros? Porque eran los críticos. Era el tercer grupo de oyentes. La pregunta que nos va a doler a todos, en toda congregación hay 3 clases de oyentes. Los discípulos, los de la plebe, que son los plebeyos, los que están ahí, y los críticos. Estos son los que no aceptan la enseñanza de Jesús. Estos son los que quieren saber más de Jesús. ¿En dónde está usted? ¿En dónde estoy yo? Yo he tenido que hacer una catarsis interna hace años para darme cuenta a qué grupo pertenezco. ¿A qué grupo pertenezco? Por eso Jesús trabajó duro con estos discípulos. Y entonces en el siguiente mensaje dijo, ahí está la plebe, aquí están sus discípulos y ahí están los críticos. Ustedes tengan cuidado, no hagan lo que ellos hacen. Hagan lo que dicen, porque conocen Biblia, pero no viven la palabra. Ustedes tengan cuidado. ¿De quién está hablando? De los fariseos, de los hipócritas. En otro mensaje fue más directo. ¡Ay de vosotros hipócritas, fariseos! Sepulcros blanqueados. ¿Se imagina usted cómo se sentía esa gente? Porque hay una cualidad o una virtud en el maestro, aunque duela, tiene que decir la verdad. Cosa que hoy ya no se utiliza, excepto en algún momento que yo me atreva a que usted me tire tomates y piedras por decirle la verdad. Cosa que ya prometí no volver a hacerlo. Porque ¿para qué exponerme? Por eso mire para atrás, cuánta silla está vacía. Son personas que no soportaron la verdad. Quisieron seguir viviendo como este grupo, su propio evangelio. Pero me quito el sombrero ante aquellos que sí aceptan. Entonces Mateo sigue diciendo. Entonces Jesús habló diciendo 2 puntos. Los escribas y los fariseos se han sentado en la cátedra de Moisés. Así que son maestros. De modo que haced y observad todo lo que os digan. Porque están hablando Torah, están hablando palabra. Pero no hagáis conforme a sus obras. Porque ellos dicen y no hacen. Y aquí quiero detenerme un poquito. Mire cómo somos nosotros. Y agárrese. ¿Por qué te atreves a decirme Señor, Señor y no haces lo que yo digo? ¿Tú
crees que me vas a adornar la vida diciéndome Señor, Señor, y no me obedeces? A mí no me impresionan tus palabras retóricas. Tú no eres digno de llamarme Señor. ¿Por qué? Porque no haces lo que yo digo. No te ensucies la boca diciéndome Señor si no obedeces mis mandamientos. ¿Qué le parece, hermana Claudia? Esto es una cachetada para una buena parte de evangélicos que le dicen Señor y no son dignos de decirle Señor. ¿Por qué? Porque no hacen lo que Él dice. ¿Por qué me dice Señor? Lo voy a suavizar. No seas abusivo de usar mi nombre si no vas a hacer lo que yo digo. Dime el carpintero de Galilea, dime cualquier cosa, pero no me digas Señor. Porque Señor significa Dios. Así que no te llenes la boca diciéndome Señor. Ni creas que me impresionas. Eso es lo que está aquí. De modo que haced y observad todo lo que os digan ellos, pero no hagáis conforme a sus obras, porque ellos dicen y no hacen. Aquí estamos hablando de una escuela, la escuela farisaica. Atan cargas pesadas y difíciles de llevar y las ponen sobre las espaldas de los hombres. Aquí está hablando de legalismo. No hagas, no comas, no hagas, el sábado no camines más, pero ellos ni con un dedo quieren moverlas. Sino que hacen todas sus obras para ser vistos por los hombres, pues ensanchan sus filacterias y alargan los flecos de sus mantos, su tzitzit, aman el lugar de honor en los banquetes y los primeros asientos en las sinagogas y los aplausos respetuosos en las plazas y ser llamados por los hombres rabí. Aquí está el problema. Les gusta ser llamados maestros. Sigamos. Pero vosotros, sus discípulos, pero vosotros no dejéis que os llamen rabí, porque uno es vuestro maestro y todos vosotros sois hermanos. Está hablando con los 12. Con esto no tengo nada que hablar. Y no llaméis a nadie Padre vuestro en la tierra, porque uno es vuestro Padre, con mayúscula, el que está en los cielos. Ahora aquí hay que tener cuidado, no estoy hablando de que le falta el respeto a su Padre. No estoy hablando de eso, estoy hablando de que Padre en este concepto, en ese contexto, está hablando de que el Padre, ellos son mis maestros. ¿Qué dijimos que era el padre de familia? Maestro. Entonces, no lo llamen así a ellos. Y no llaméis a nadie Padre vuestro en la tierra, porque uno es vuestro Padre, el que está en los cielos, pero Padre con mayúscula. Ni dejéis que os llamen preceptores, que también es maestro, porque uno es vuestro preceptor, con mayúscula, que es Cristo. Pero el mayor de vosotros será vuestro servidor. Entonces, el que te enseña tiene que servirte. Ellos no. Ellos enseñaban y exigían ser servidos. Jesús enseñaba y servía. Ya vamos. Entonces, el padre de familia no está para que lo sirvan. ¿Qué te parece, pajarito? ¿Qué te parece? ¿Qué te parece, mami? Usted está para servir, porque usted es la mayor. Veamos Mateo 28, 19 y 20. ¿Me está siguiendo? Yo espero que esto sea para usted hermoso y que esto le cambie su zona de confort. Id pues y haced discípulos de todas naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Léame esa palabrita famosa. Hay nada más. ¿Qué dice? O aconsejando, o sugiriendo, o a ver qué opinas.
enseñando a guardar todo lo que os he mandado. Pero ¿dónde empezó el Señor a mandar? ¿En Mateo? ¿Quién me contesta? En Génesis. Ahí empezó a mandar. Porque en Él estaba la vida. Entonces, enseñándoles a guardar todo lo que os he mandado. De ese árbol no vayas a comer, mijito. Esa palabra no puede salir de tu boca. Esa insolencia no me la vas a repetir. Cuando veas al pastor, lo primero que tienes que hacer es saludarlo. Te guste o no te guste, anda y lo saludas. Para que mañana, cuando usted sea abuelo, ese nieto que ya tiene bigotes se ponga de pie y vaya a saludarlo a usted. ¿Qué tal? Por eso ese síndrome de salir corriendo cuando el culto termina es una falta de respeto a la dignidad. A la dignidad. Yo estoy seguro que si usted va a visitar a sus padres el fin de semana, come con ellos, disfruta, toma su Coca-Cola y toda la cuestión, de repente agarra a sus hijos, da la vuelta y se va. Así hace. ¿Por qué no? ¿Por qué no? A ver, licenciada, ¿por qué no? Porque no es ético. Tengo que decir, mamá, nos vamos. Ya te vas tan rápido, yo les estaba haciendo platanitos fritos. Sí, mami, pero es que mi esposo me va a llevar a comer con los bichos. Nos vemos después, nos vamos. Ok, mija, un beso y toda la cuestión. ¿Aló? ¿Y aquí? ¿Sabe por qué no? No somos familia. Y dos, no vemos al que está aquí como el padre de la congregación. Claro que sí, se lo demuestro. Y vamos terminando, porque ya los veo cansados. No. Primer libro de Samuel, capítulo 10. Y sucedió que cuando todos los que le conocían de antes, hablando de Saúl, vieron que ahora profetizaba con los profetas, los del pueblo se decían unos a otros, ¿qué le ha sucedido al hijo de Cis? ¿Está Saúl también entre los profetas? Y un hombre de ahí respondió y dijo, ¿qué fue lo que dijo? Ok. Tantos hijos tuvo Samuel. Pregunto, ¿tantos hijos tenía Samuel? Entonces, ¿padre de quién es? Volvamos a leer la Biblia para que usted pueda captar el mensaje. Regresemos nuevamente. Y sucedió que cuando todos los que le conocían a Saúl de antes, vieron que ahora profetizaba con los profetas, los del pueblo se decían unos a otros, ¿qué le ha sucedido al hijo de Cis? ¿Está Saúl también entre los profetas? Y un hombre de ahí respondió, despacio mi hermano, yo no lo voy a quitar. Y un hombre de ahí respondió y dijo, ¿y quién es el padre de ellos? Porque en la mente hebrea, el profesor, el maestro de esa escuela de profetas era el padre. No el curita, no. El padre. ¿Le gustó? No, nadie contestó que sí. ¿Se dan cuenta? No lo aceptamos. No lo aceptamos. Porque aquí hay un problemón tremendo. Si no tuvimos un padre que nos enseñara, ¿y quién es ese maestro que está allá? ¿Y quién es el padre de ellos? Ahora la pregunta, ¿dónde está la respuesta, pajarito? Léela. Porque toda pregunta necesita una respuesta. ¿Dónde está la respuesta?
cae por su peso, no necesita responder. El padre de esa escuela de profetas era Samuel. Por eso la Biblia no necesita responder, ya está respondido. ¿Y quién es el padre? Pues Samuel. Porque si empezamos con el capítulo va a ser, Samuel le dijo a Saúl, ándate, vas a encontrar un grupo de profetas que son mis discípulos y sin darte cuenta te va a caer el espíritu de ellos y vas a profetizar también. Así que desde el principio sabemos que el padre de ellos era Samuel. Pero padre, ¿por qué? Licenciado, ¿por qué Raulito? Porque les enseñó a profetizar. Y ellos no se avergonzaban de llamarle padre, porque era su mentor. Los únicos que nos avergonzamos somos los de Visión de Fe. No aceptamos la paternidad de Dios delegada. Por eso hay dos niveles en la familia cercana y la familia extensiva. Si no, hagamos un favor, no nos llamemos hermanos. Dígame chero, dígame maestro, dígame don, dígame señor, dígame cuate, dígame chapín, dígame... Pero no me diga, hermano. ¿Qué le parece, arquitecta? Hemos sido mal enseñados entonces. ¿Dónde? En la casa. Por eso es que usted no permite que ellos se peleen entre sí. Imagínese que venga Bernalito y la otra patoja y agarrarse con Sarita y Sarita que le jale el pelo a la otra y el otro que patee. ¿Qué haría usted en ese momento? ¡Ey! ¿Qué pasa ahí? Vengan acá los tres. ¿Por qué se están dando duro? Y si es valiente y le presta un hierro al otro ahí, dale un par de hierrazos en las caderas a cada uno. Son hermanos, se me respetan. Pero aquí no hacemos eso. Y sus hijos no lo están aprendiendo. Por eso yo entiendo a estas alturas del juego, como se dice, ya no corrijo eso. Y al árbol ya creció torcido. Y hay un dicho que dice que árbol que crece torcido, su rama ya no endereza. Ya no. Se necesita ser muy humilde para aceptar esto que está diciendo la palabra. Por eso, nos guste o no, mi obligación es enseñar lo que Jesús enseña. Esa es mi obligación. Mis maestros me ayudan para entender, para comprender, para ver los diferentes lados de la palabra, pero es el Señor quien va guiándome y enseñándome para que yo enseñe. Terminemos. El gadareno, demoniado, revolcado entre los demonios, comiendo basura en el cementerio, horrible. Llega Jesús y lo liberta, lo sana, lo cura y dice que de repente está sentado en su cabal juicio. Solo Jesús puede hacer algo así. Usted puede ser muy intelectual, muy académico, con muchos títulos, pero por dentro pueden haber demonios que solo Jesús puede liberar. Cuando el hombre se da cuenta que ya está liberado, le dice: Señor, permíteme irme contigo en la barca con tus discípulos. ¿Y qué le dijo Jesús? Mana Rosa, ¿qué le dijo? Anda a tu casa y enseña lo que Dios ha hecho en ti. No le dijo: funda una iglesia, compra sillas, equipo de sonido y párate en la puerta como que eres vendedor de huevos y empieza a anunciar que es... No. Anda a tu casa y enseña ahí lo que Dios ha hecho en ti. Y de ahí se desprende mi libro El Gadareno.
Toca la puerta, sale un niño. Sí, señor, ¿está tu mamá? El niño no lo conoce, porque ha vivido en el cementerio muchos años. Por eso es que muchos de nosotros no conocemos al papá. Anduvo muy ocupado en los cementerios de la sociedad. No conocemos a mamá, porque estuvo muy ocupada trabajando en el mundo. El niño le pregunta, sí señor, ¿está tu mami? Y a mí me gusta esa escena. Cuando la mamá llega, posiblemente limpiándose las manos, porque aquí son las mujeres, ¿verdad? Con el delantal, y lo ve. ¿Qué impacto recibió esa mujer? Imagínese, ayúdeme con su mente. Yo tengo un problema, me dice mi esposa, cierto es que tú tienes una mente muy fotográfica. Pues sí, el Señor me la ha regalado para poder meterme bajo la tinta. Imagínese esa mujer, se queda con la boca abierta. Porque la última vez que vio a su esposo, ¿cómo lo vio? Asqueroso. Pasó por el cementerio y estaba loco. Todo chorreado en sangre, en mugre, amarrado con hierros y toda la cuestión. Y decía, pobrecito fulano. Porque toda mujer que ama, justifica. Y ahora se aparece el hombre bien bañadito, bien peinadito, bien vestido, dice la Biblia. ¿Qué impacto sufrió? ¿Qué impacto? Ahora vamos a suponer, hermana Claudia, que el hombre llega y le dice, aquí estoy, directo al cuarto, chulita. No. Ahí el sexo va a quedar para dentro de un año. Ahorita tengo que sanar a mi esposa, contarle lo que Dios ha hecho en mí. Y se imagina esas veladas después de comer. Mira, Edwin, realmente vuelve a contarme y cómo fue que... Y otra vez la historia. Mira, Fernando, vuelve a contarme y cómo fue que Dios te salvó. Mira, Rosa, vuelve a contarme y cómo fue que te convertiste a Cristo. Esas eran las pláticas. Y el hijo oyendo. Y como los hijos son curiosos, papi, y el Señor que te dijo, ¿cómo fue que le habló a las cosas feas que tenías adentro? Pues mira, mi hijo, solo que me recuerdo que yo grité, ¡Legión! Y no te dio miedo, papi. ¿Cómo no? Pero el Señor que llegó, el Señor Jesús, hizo algo ahí. Y los hermanos ahí me vistieron, me bañaron, me cortaron el pelo. Papi, y ¿cuántas preguntas? Fue en tu casa, pajarito. Fue en su casa, señora. No en el club de amiguitos de su esposo, en su casa. No en su oficina. Eso ya queda para después. Por eso para mí el Gadareno es un paradigma de lo que es la familia, que es una escuela. Y quiero creer, esta mujer fue por el vecindario. Doña fulanita, la invito para mañana. Fíjese que mi esposo regresó a la casa transformado. Sí, yo lo veía todo chuco, sí, pero quiero que venga hoy. Y un discipulado se formó. Una escuela. Una escuela. Entonces repitamos el verso 14, hermana, por favor. Ahí está, mire, los que lo habían visto les contaron cómo el que estaba endemoniado había sido sanado. Interesante esa historia. Para mí es una de mis historias favoritas de la prueba del poder de Dios, pero por sobre todo, hacia dónde me manda el Señor. Por esta causa, pues, doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo, de quien recibe nombre toda familia, en el cielo y en la tierra, que os conceda, conforme a las riquezas de su gloria, ser fortalecidos con poder por su Espíritu en el hombre interior, de manera que Cristo more por la fe. ¿Dónde va a morar el Señor en la fe de Eliana?
en su casa, que vea milagros, que vea portentos, que se vaya acostumbrando a vivir. Y luego sigue diciendo, y que arraigados, o sea, bien cimentados en amor, seáis capaces de comprender con todos los santos cuál es la anchura, la longitud, la altura y la profundidad, y de conocer el amor de Cristo que sobrepasa cualquier doctorado, maestría, licenciatura. Tu hermano habla, tu hermano habla 3 idiomas, ¿verdad? Inglés, francés y español. Esto sobrepasa esos 3 idiomas. Sobrepasa. Porque llegué a la conclusión, eso es un adorno. Esto sobrepasa. Ahora, su hijo está en la universidad. El mejor conocimiento es conocer la altura, la anchura, la longitud, la altura y la profundidad. Y de conocer el amor de Cristo que sobrepasa el conocimiento, para que seáis llenos de ciencias y que te contraten en la NASA. Hasta la medida de toda la plenitud de Cristo. Cristo es el pléroma de Dios. El pléroma, la totalidad de Dios. Y eso es lo que Él quiere que yo tenga. ¿Se atreve usted a decirle Señor al Señor? Si le va a decir Señor, asegúrese que Él sea Señor. No me diga hermanos si usted no está segura o seguro de que yo soy su hermano. Los amo. Fíjense que los amo. Hagamos una prueba. Sarita, ponte de pie. Mientras preparan los alfolís. Ven aquí, no tengas miedo. Dile a ella, sé si tengo hambre. No. ¿Por qué? Porque no le puedo faltar el respeto. ¿Pero por qué? Porque me ha enseñado. Porque es su mamá. Imagínate que un día, sé si tengo hambre. Tú venga para acá y le quita la mascarilla y le ¡pah! Un momentito. A ella es su mamá. No es la Ceci. ¿Sí o no? ¿Y aquí? El chero, el maitro, el chapín, la doña, la maitra. No, Señor, no le falla a Dios. Señor, bendigo las ofrendas. Te doy gracias por esta clase magistral que nos has dado. Gracias por perdonarnos que a pesar de todo esto no te vamos a hacer caso. Pero gracias por darnos otra oportunidad. En el nombre de Jesús bendigo la ofrenda. Amén y amén.